Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3630-2013, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por María Elena Sagastume Fontana, viuda de Mallorca. El secretario general adjunto da lectura a lo conducente de la sentencia impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Tengan todo un buen día. El objeto de la presente vista pública es conocer las alegaciones que se formulen con relación a la apelación de la sentencia dictada el 20 de junio de 2013 por la Corte Suprema de Justicia para el amparo del juicio, la que fue emitida dentro de la acción constitucional promovida por María Elena Sagastume Fontana, viuda de Mallorca, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil Mercantil. En ese fallo se hicieron las siguientes consideraciones. Al examinar el acto reclamado, se aprecia que la controversia fue dirimida en observancia de las prescripciones legales y en este caso el amparo no puede convertirse en un medio revisor de las resoluciones judiciales por el hecho de que estas no se adecúen a las pretensiones de la postulante. Eso no solo por la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo, sino porque si la autoridad impugnada ha actuado en el ejercicio de las facultades que la ley y la Constitución de la Política de la República de Guatemala le confieren en los artículos 213 y 211, no existe agravio reparable por esta vía. En el segmento resolutivo se dispuso 1. Deniega el amparo solicitado por María Elena Sagastume Fontana, viuda de Mallorca. Se condena en costas a la interponente y se impone la multa de 1.000 quetzales al abogado patrocinante por Gesualdo Ceballos Morales. A los que harán uso de la palabra en la presente audiencia de vista pública se les hace de su conocimiento que al hacerlo deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse a lectura a cualquier documento salvo autorización previa del señor presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición, absteniéndose de proferir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes. Para ese efecto, cada uno de los que intervienen cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Pueden hacer uso de la palabra la apelante María Elena Sagastume Fontana, viuda de Mallorca, quien actúa con el patrocinio del abogado Jorge Gesualdo Ceballos Morales, quien hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Corte, honorables magistrados. El día de hoy hemos sido convocados para esta vista pública en relación a la violación y agravios que ha causado una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Para contextualizar el amparo, esta apelación que estamos haciendo valer el día de hoy, queremos enfocarnos en primer lugar al contexto de cómo se originó, cuál es el antecedente del proceso ordinario de este amparo. La señora María Elena Sagastume de Mallorca es usufructuaria de un bien inmueble ubicado en Vista Hermosa 1, 22 Avenida y Tercera Calle, y contiguo a ese inmueble se desarrolló el inmueble y edificio Meridian, que es propiedad de la entidad demandada, Construcciones La Cañada Social 9. Desde el momento en que empezó la construcción de ese edificio, se empezaron a dar situaciones en las cuales se perturbaba la posesión de mi patrocinado. Conforme el diccionario de la Real Academia Española, obra es algo en construcción, en proceso. Toda esa obra que se empezó a desarrollar empezó a causar perturbaciones tanto a la persona en sí misma, de María Elena, como al inmueble. En virtud de esa situación, en el momento que fui consultado como abogado, me preguntaron qué podían hacer en ese momento. Pues, como ustedes saben, honorables magistrados, existen las dos opciones que la ley permite: es el interdicto de obra nueva a esa perturbación o el plenario de posesión. Sin embargo, dada la situación que acaecía en ese momento, se optó por el juicio plenario, en este caso el juicio sumario interdicto. Este juicio sumario interdicto
se desarrolló desde el inicio, haciendo ver concretamente a los reales magistrados que la perturbación que se daba era por varios hechos, no solo era uno solo, fueron varios hechos. Y como decía, un dato importante y que reviste capital importancia para que ustedes lo conozcan es que es una obra que se desarrolla en el tiempo. Por eso, estos hechos que sucedieron fueron los que motivaron. No fue solo un hecho desde que lo conoció. La perturbación que ella sufrió fue durante todo el proceso de construcción de la obra. En ese contexto, los reales magistrados, ¿qué sucedió? Se le notifica la demanda a la entidad demandada y lo que hace es plantear, en primer lugar, recepción previa a demanda defectuosa. Al verlo infructuoso en el tiempo, cuando empezó a hacerse la dilación, desiste de la excepción. Sin embargo, conforme lo establece el Código Procesal Civil Mercantil, artículo 232, en ese momento debía promover por el principio de eventualidad todas las excepciones que cabían en ese momento. Dentro de ellas, como conocemos, según el artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil, corresponde a la excepción de caducidad. Sin embargo, no lo hizo. Y este es un dato importante que vamos a resaltar y que estamos sosteniendo como una tesis en función de que se otorgue la norma y que la Corte Suprema en primera instancia lo determina. Desiste de la excepción y contesta la demanda en sentido negativo planteando excepciones perentorias. En ese momento tampoco plantea la excepción de caducidad. Y como ustedes podrán observar en los antecedentes del amparo, luego, cuando antes de la vista de la sentencia, después de que se había llevado toda la dilación procesal, promueve la excepción de caducidad. Es cierto que la ley permite este supuesto, que se puede plantear en cualquier estado. Sin embargo, uno de los elementos que nosotros hacemos ver es el siguiente, que no se puede, si se han conocido los hechos en abuso del hecho, habiéndose abstenido de promover la excepción de caducidad, como lo impone el artículo 18 del derecho judicial, eso causa un abuso, eso es un abuso del hecho, que causa perjuicios a las personas, en este caso a mi patrocinador. Entonces, lo hace hasta el momento antes de la vista. La juez de primer grado ordinario, la juez quinto de primera instancia del ramo civil, llevó a cabo dos reconocimientos judiciales. En estos dos reconocimientos judiciales, uno solicitado por nosotros y otro por la parte demandada, se percató de la situación y ella, al determinar todos los hechos que se habían denunciado y algunos otros adicionales, efectivamente comprobó que había perturbación en la posesión, que había daños a la persona y había daños al inmueble, que ella estaba usufructuando. En ese contexto, al comprobarlo, no obstante que la parte demandada plantea la excepción de caducidad, ella determina, hace el análisis valorativo con abundante prueba, como ustedes lo van a ver en los antecedentes, y determina que es procedente la reclamación que hacemos por la vía del juicio sumario interdictal. Es decir, hubo perturbación a la posesión, y de hecho, lo hacemos saber también a ustedes, lo sigue viendo, porque tal y como se expuso en la vista pública en la sala, que es la autoridad recurrida, se expusieron unas filminas del edificio que le está causando sombra al inmueble. Ustedes se percatan en un edificio que está contiguo al Boulevard Vista Hermosa, y este edificio le está causando sombra, prácticamente le perturbó la posesión de un inmueble que gozaba de todos sus elementos para poder ser habitable. En ese contexto, dicta sentencia y declara culpable. Sin embargo, insisto, decir, la parte demandada plantea un día antes de la vista la excepción de caducidad. Viene la sala, al momento de apelar, la parte demandada formula la apelación de toda la sentencia y no entra a conocer todos los elementos que fueron objeto de apelación, sino se circunscribe exclusivamente a la excepción de caducidad. En esto, desde ya, hago ver, como se señala en el alegato que lo he presentado también por escrito, el hecho de que la sala tenía obligación, según el artículo 603 del Procesal Civil, de conocer todo el contenido de la apelación. No lo hizo. Y en ese sentido viene y declara con lugar la caducidad. ¿Qué es lo que sostenemos en los reales magistrados? Lo que sostenemos es que la parte demandada actuó en fraude de ley procesal y en abuso de derecho. El fraude de ley procesal, como ustedes conocen, está regulado en el artículo 4 de la ley judicial, segundo párrafo. ¿Por qué decimos eso? Porque teniendo la potestad, en este caso, establecida el artículo 232 de promover la excepción previa de caducidad, cuyos hechos conoció desde que fue notificado, y así aparece en el proceso, eso lo confesó en su contestación de demanda
No lo hace sino años después, al momento de que se iba a señalar la lista. En ese contexto, consideramos que se elude la aplicación de esta norma, que es la norma de la excepción plena, y abusa de los derechos absteniéndose de plantear. Esta práctica de mala fe fue lo que motivó la excepción de caducidad que la sala acogió. Eso en el contexto del primer agravio que nosotros hicimos valer, el abuso de derechos y el fraude de ley. También hacemos ver, como otro de los agravios, que la Corte Suprema de Justicia omitió en su análisis. Es el siguiente: hacemos ver que la demandada reconoció el derecho de mi representada cuando dice que hay una confesión sin posiciones que está ratificada como prueba del proceso, que dice que efectivamente se le causaron daños a vehículos que estaban dentro del inmueble, y eso lo reconoce y dice en su memorial que va a ser efectivo el pago por medio del seguro. ¿En qué circunstancia existe el agravio? Y eso lo hicimos valer tanto en la sala como en la Corte Suprema y en el amparo, y se omitió. Es el hecho siguiente: el artículo 1504 del Código Civil establece que se puede renunciar a los derechos que ha otorgado la prescripción cuando se reconoce el derecho. Esta norma del 1504 del Código Civil solicitamos a la Corte Suprema en primera instancia, ahora lo reiteramos ante ustedes, que sea aplicada por analogía, en función de que la caducidad que ellos plantean ya la habían conocido con anterioridad, por un lado, y por otro lado, habían reconocido el derecho de mi patrocinada de que se habían causado daños. Ese reconocimiento que hacen conlleva la renuncia a la excepción de caducidad, el planteamiento de excepción de caducidad, interpretado como lo he mencionado. Existen entonces, en este agravio que menciono, dos supuestos: el sustantivo que acabo de mencionar del artículo 1504 y el procesal. ¿Cuál es el procesal? El procesal se deriva del hecho de que, habiendo contestado la demanda en sentido negativo, conociendo los hechos a que aducía tener en relación a la caducidad, no lo hizo valer. En ese contexto, renunció al derecho de impugnar por medio de la recepción de caducidad, habiendo contestado la demanda en sentido negativo, y en ese sentido renunció a la excepción. Otro supuesto de agravio que hacemos valer, honorables magistrados, es el hecho de que el artículo 603 del Código Civil Mercantil dice que la apelación se conocerá en todos los favorables que ha sido impugnado. La parte demandada impugnó toda la sentencia, sin embargo la sala omitió del análisis y se circunscribió solamente a analizar lo relativo a la excepción de caducidad. Esa norma es clara, es decir, que debe ser considerado, es decir, analizado, sometido a argumentación y fundamentación y resolución, y la sala no lo hizo. ¿Por qué razón lo insistimos? Porque ahí se determina claramente todo lo que la juez en primera instancia determinó, la perturbación a la posesión. En ese sentido, como reza el aforismo, no se puede revocar lo que no ha sido objeto de análisis y revisión. Ese es un aforismo jurídico que la sala omitió. Por lo tanto, invocamos también que eso causó agravio a mi patrocinador. En ese contexto, honorables magistrados, consideramos que la Corte Suprema de Justicia omitió todo este análisis que acabo de mencionar, que abundantemente lo señalo en el memorial de alegato del día para ahora. Lo omitió, se circunscribió, como se hizo lectura, a determinar que el amparo no es una tercera instancia, no se puede constituir un revisor. Ustedes han sido testigos, como magistrados, de muchos amparos en los cuales este ha sido el mecanismo que las personas agraviadas han tenido, y a través del patrocinio de nosotros los abogados hemos logrado obtener la protección a esas violaciones. Ustedes han tenido casos, que cito como un ejemplo, Rizica Asturias, en donde mencionaba lo relativo a la injusticia notoria que se estaba cometiendo en ese caso, y han sido varios y reiterados foros. Este es un caso, señores, de injusticia notoria, y quiero concluir señalando un tema que en su momento la contraparte mencionó en contra de mi representante, de mi patrocinador. ¿Cuál es? Es una persona de la tercera edad, como ustedes ven. La Constitución de la República protege a las personas de la tercera edad.
Los estados que no protejan a sus niños y a los ancianos o personas de tercera edad es un estado que va a sucumbir. Por eso hoy consideramos que el amparo es el mecanismo viable y así solicitamos para que se haga justicia. Debe ceder el valor seguridad si se pretende dar cabida a la excepción de la caducidad, debe ceder ante el valor justicia, esto es lo que estamos invocando. Muchas gracias. Corresponde intervenir a construcciones de la Cañada Sociedad Anónima, solicitante de la vista pública por medio del gerente general y representante legal Julio Juan Ruiz López, quien actúa con el patrocinio de los abogados José Domingo Paredes Morales y Fernando Linares del Chanena, quien hará uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. El tema que tenemos ahora deviene, dijo muy bien el abogado de la parte accionante, de un interdicto de obra nueva y peligrosa. La obra nueva y peligrosa es una obra que tiene que ser no solo nueva, sino que también peligrosa. Cuando se interpuso el interdicto, el edificio Meridian ya estaba construido, 4 sótanos y medio y 14 pisos. Sin embargo, interpusieron un interdicto de obra nueva y peligrosa. La obra no era nueva y tampoco era peligrosa, porque se construyó y ahí sigue construida. Por supuesto que hay perturbaciones a los vecinos. Ustedes lo saben que siempre que hay una construcción hay alguna molestia, que cae alguna lámina y por supuesto que hay reparaciones y daños y perjuicios por las molestias o perturbaciones que causa a los vecinos. Pero el interdicto se interpuso cuando la obra ya estaba construida, 4 sótanos y medio y 14 pisos. Interpusieron un interdicto y en efecto la juez Quinto lo declaró con lugar, pero ustedes saben que la consecuencia del interdicto es que se pare la obra. ¿Cuál obra parada? Ya estaba la obra terminada, de pie, con 14 pisos y 14 sótanos y medio. Nosotros apelamos y en efecto la sala de apelaciones conoció de primero que había caducidad, había caducado. ¿Por qué? Porque la obra ya estaba terminada y tuvo conocimiento del hecho. No estamos hablando de perturbaciones, conocimiento del hecho de las perturbaciones desde que se comenzó a construir los 4 sótanos y medio. Señores magistrados, todos hemos visto las construcciones de la ciudad y para construir un edificio no se construye como un muro de la mañana a la noche en 24 horas. No, comienza a hacerse una excavación. La excavación toma mucho tiempo, se hacen los tremendos cimientos, se llevan los camiones para llevar el hierro, se comienzan a levantar las paredes. Es decir, si uno va a interponer un interdicto, uno lo va a parar cuando comienza la obra de interdicto. Obra nueva, porque el efecto es nueva, pero uno tiene que decir es peligrosa, no que cause perturbaciones, que es peligrosa y se puede venir encima del edificio. Pero dejaron pasar el tiempo. Aquí creemos que había un abuso del derecho, porque ellos tenían el derecho de interponer el interdicto a tiempo y sin embargo no lo hicieron. Dejaron pasar el tiempo y esperaron hasta que estuvieran construidos los 4 sótanos y medio y los 14 pisos para interponer el interdicto. Nosotros alegamos ahí hubo un abuso del derecho. En efecto, la sala, ¿por qué conoció la excepción de caducidad y no conoció los demás temas? Por economía procesal. Si se conoce la caducidad, porque caducó el derecho de la parte ahora accionante de haber interpuesto el interdicto en su momento, como no lo hicieron, entonces declararon la caducidad con base en la excepción que nosotros interpusimos, que se puede interponer en cualquier momento del proceso, y que tomaron en cuenta la caducidad porque pasaron más de 2 años, el límite legal es 1 año para el interdicto, antes de interponer la misma acción de interdicto de obra nueva y peligrosa.
Señores magistrados, ellos interpusieron el interdicto teniendo conocimiento del hecho desde el momento en que estaban haciendo la vecindad de donde vive la parte accionante, desde que comenzaron a construir los 4 sótanos y medio, la excavación, pero se esperaron hasta que estaba construido los 14 pisos para interponerlo. Es más, hubiera sido inocuo el interdicto, porque ¿qué hubiera podido haber dicho la juez al final? Se para la obra. La obra ya no se podía parar porque ya estaba terminada, estaba en la fase de acabados interiores para el momento cuando se interpuso el interdicto. Entonces, tal vez hubiera cabido alguna otra acción, algún otro derecho, pero interpusieron obra nueva y peligrosa, ya estando terminados 4 sótanos y medio y 14 pisos, y lo hicieron mucho después del año que permite la ley. Es más, lo hicieron más de 2 años y admiten en la demanda que tenían conocimiento del hecho mucho antes. Por supuesto que hay perturbación. Cuando no hay perturbación, siempre hay. Pero eso es objeto de otro tipo de reclamos en la vía civil, daños y perjuicios. El interdicto es para probar que la obra es 1, nueva, 2, peligrosa, y peligrosa al punto que se vaya a caer. Aquí nunca se probó nada. Y si ustedes pasan por ahí en Vistahermosa, verán que está terminado el edificio. Pero el punto, señores magistrados, es no entrar al fondo civil de la obra, porque eso está en la jurisdicción ordinaria. Eso dice muy bien nuestra Constitución de la República, que es en su artículo 203, que tienen independencia los tribunales ordinarios para conocer el fondo del asunto. Y dice también la Constitución, en el artículo 211, que solo habrá 2 instancias. Si la segunda instancia, la sala, declaró sin lugar el fondo del asunto, no debe poderse alegar sobre ese fondo en este tribunal constitucional, que está para resguardar derechos constitucionales. Y la sentencia, que es la impugnada en este caso, está dentro de sus facultades legales, estaban integrados los magistrados, se notificó debidamente, y el criterio que ellos sustentaron está dentro de las facultades que les permite la Constitución en el 203 y la segunda instancia en el 211. Aquí, por lo tanto, no hay una violación constitucional, y es más, en casi todas las sentencias similares de esta honorable Corte, me permito citar el expediente 3178 del 2008, precisamente mencionado en la primera instancia del amparo por la Corte Suprema de Justicia, en que dice: cuando lo resuelto está contrario a sus intereses, no configura un reproche al derecho constitucional. Es cierto que la parte accionante no está de acuerdo con el fondo del asunto, porque a la casa de la vecindad le causa sombra. Por supuesto que le causa sombra. Todo edificio, una construcción de 2 pisos le va a hacer sombra a una construcción de 1 de 3 a 1 de 2, 1 de 14 le va a hacer sombra a 1 de 1. Pero no hay derecho a la luz, eso no es un derecho válido. Y si no, podríamos haber alegado nosotros también que por tener un edificio de 14 pisos subió la plusvalía del metro cuadrado y nos tiene que indemnizar a nosotros. Pero, señores magistrados, eso no es el tema actualmente. Y tanto ustedes como peticiones anteriores del Ministerio Público han sostenido que hay que respetar la jurisdicción ordinaria y que solo se echarán a ver temas constitucionales. Y eso ha sido una opinión recurrente. Incluso el derecho del accionante de ser tercera edad
no es un tema constitucional, señores magistrados. Es como si yo alegara que ustedes tienen que favorecer los argumentos de los abogados que están defendiendo estas causas por también ser de la tercera edad. Eso sería un argumento absurdo que yo lo esgrimiera, como lo es también alegar otros temas que no son del fondo propiamente constitucional. Entonces, para terminar, señores magistrados, yo les pido que declaren sin lugar la apelación, por tratarse la apelación de insistir en recurrir de agravios que están en el tema ordinario, que ya fueron conocidos por la sala de apelaciones, debidamente juzgados, que incluso son del sentido común, y que no solo declare sin lugar la apelación de la parte accionante, sino que se mantenga vigente la sentencia de la sala de apelaciones. Gracias, señores magistrados. Corresponde al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López. Gracias, buenos días, honorables magistrados, abogados y más personas que nos acompañan. En el presente caso, el Ministerio Público no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 20 de junio del año 2013, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio denegó el amparo solicitado por la postulante. Esta Fiscalía disiente de ese criterio, ya que al analizar el acto reclamado de fecha 30 de julio del año 2012, se puede establecer que si bien el artículo 251 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que las acciones interdictales solo pueden interponerse dentro del año siguiente en el que ocurrió el hecho, esto quiere decir que el hecho haya acaecido, se haya realizado o se haya consumado. En el presente caso, esto no puede ser aplicable a la situación del amparista, toda vez que, si bien es cierto, ella tuvo conocimiento en el año 2008 del hecho, y en el año 2010 presentó su demanda, en el año 2010 todavía se encontraba en construcción la obra por la cual ella presentó el interdicto, por lo que esta Fiscalía considera que a ella sí le asistía la razón para presentar su demanda de interdicto de obra nueva y peligrosa. En atención a ello, esta Fiscalía considera que la sala recurrida, al declarar con lugar el recurso de apelación y declarar con lugar la excepción de caducidad presentada por la tercera interesada, vulnera el derecho de defensa del debido proceso y la tutela judicial efectiva que le asiste al amparista, ya que no se toma en cuenta que el hecho se encontraba acaeciendo y no se había consumado al momento de presentar la demanda. Derivado de ello, esta Fiscalía solicita al Honorable Corte que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de fecha 20 de junio del año 2013 y se otorgue el amparo solicitado. Gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.